ESG son las siglas en inglés que representan tres aspectos clave en la evaluación de sostenibilidad y el impacto social de las empresas: medio ambiente, los aspectos sociales y el gobierno corporativo. Mónica Maya, nuestra siguiente speaker, explorará cómo estos factores son fundamentales para impulsar empresas responsables y sostenibles en un mundo cada vez más consciente de su impacto en la sociedad y el planeta. Mónica, bienvenida. Gracias por acompañarnos. El escenario es todo suyo. Muchas gracias. Eso, desde acá. Listo. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes hoy. Me perdonan antes que nada porque hoy justamente estoy un poco mal de la garganta, pero pues la idea de hoy es venir a compartirles un poco sobre el rol que juegan los centros de servicios compartidos en la movilización de la sostenibilidad y cómo el rol es tan trascendente que no solamente impacta lo que ustedes hacen y los cambios que mueven o realizan hacia adentro, sino cómo también estos cambios nos ayudan a movilizar y a transformar más allá de nuestras propias organizaciones el imperativo o el paradigma de la sostenibilidad. Entonces, regálenme un segundo. No sirve. Ya, listo. Gracias. Entonces, hoy vamos a hablar del rol de los centros de servicios compartidos desde dos puntos de vista muy importantes. El primero, como les decía, cómo se transforman los centros de servicios compartidos desde su interior y cómo a partir de su propia transformación empiezan a generar un efecto multiplicador que genera un cambio, digamos, de mayor escala hacia la sostenibilidad. Y quisiera arrancar por recordar un poco el concepto de ESG. ¿Y por qué este concepto ha empezado a cobrar mayor relevancia? Y es básicamente porque ESG ha dejado de ser, o la sostenibilidad ha dejado de ser un tema meramente filantrópico a convertirse en un verdadero motor de generación de valor. Y no solamente, digamos, generación de valor intangible, sino también generación de valor, digamos, desde el punto de vista financiero para las organizaciones. En ese orden de ideas, entonces, articulamos, digamos, tres aspectos o tres aristas que son súper importantes alrededor del nuevo paradigma de la sostenibilidad, que es todo lo que tiene que ver con el tema ambiental, y aquí específicamente estamos hablando del rol que juegan las organizaciones en la mitigación de la crisis climática. También estamos hablando del tema social, y aquí visto no es solo desde el punto de vista de diversidad, de equidad, de inclusión, sino de cómo realmente las empresas generan un impacto positivo sobre la sociedad. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es que antes solíamos pensar que las empresas tenían impacto sobre la sociedad porque tenían éxito. Hoy en día la realidad es que consideramos que una empresa tiene éxito, una organización tiene éxito cuando verdaderamente genera un impacto positivo sobre la sociedad. Y allí es donde, digamos, entra a jugar esta arista de ESG. Y finalmente tenemos el tema de gobernanza, que en gobernanza esto se refiere a todas las reglas y cómo una organización las promueve y genera una cultura en torno a la sostenibilidad. Y dentro de cada uno de estos temas hay una infinidad de temas que se pueden trabajar y que la solución, digamos, no es única para todas las organizaciones y todas las compañías. Y aquí hemos empezado a ver por qué cobra el tema de ESG y de sostenibilidad una especial relevancia en un rol como el que juegan los centros de servicios compartidos hoy en día. Y empezamos a ver unas cifras bastante interesantes de centros de servicios globales o GBS, que lo hemos venido conversando a lo largo de toda la mañana, donde empezamos a ver que ya se están moviendo hacia esta dirección.
Entonces encontramos que el 50% de los participantes en una encuesta que hizo Deloitte a nivel global, el 50% contestaron que ESG es un área de enfoque clave en su estrategia. Nuevamente, porque ya no es un tema simplemente filantrópico, sino porque es un motor de generación de valor. También nos dicen que el 67% se consideran promotores de la responsabilidad social y de la diversidad. Otro 59% nos dice que ellos actualmente tienen fijados objetivos en torno a ESG y reportan y comunican estos resultados. Un 44% dicen que están contribuyendo a la ambición medioambiental de ser cero emisiones, que vamos a ver un poco más adelante, y un 39% considera que debe promover la transparencia en toda su cadena de valor. Entonces aquí vemos que ya no es simplemente hacer esto porque suena bien, sino porque hacia allá se está moviendo la sociedad. Y todos estos cambios que estamos viendo aquí reflejados en los centros de servicios globales y que claramente pues, eventualmente empezaremos a ver reflejados acá, vienen motivados o impulsados por diferentes cambios en el mercado y por diferentes actores, digamos, del mercado y de la cadena de valor. Encontramos por un lado a los gobiernos o los requerimientos regulatorios, donde empezamos a ver ya temas como que hay más de 130 países que están comprometidos en la ambición de cero emisiones a 2050 o antes. Y vemos otro tipo de normativas o regulaciones de obligatorio cumplimiento, como es el caso que seguramente muchos de ustedes han empezado a escuchar mucho, de la normativa CSRD de la Unión Europea, donde ¿qué es lo que está diciendo esta nueva normativa? Toda empresa que opere en el mercado europeo deberá reportar sus resultados en torno a sostenibilidad en simultánea que cuando reporta sus resultados financieros, porque les interesa que todos los actores y grupos de interés empiecen a tomar decisiones informadas. Y esto es una normativa en la que empieza a regir para algunas compañías en 2024, para otras en 2025, pero al final si queremos operar en estos mercados debemos empezar a pensar en este tipo de cosas. Luego tenemos otro tipo de actores como son los inversionistas. En distintas encuestas, y acá les voy a estar mostrando como recopilación de datos de distintos estudios que se han hecho, no solo por parte de Deloitte, sino por muchos centros de investigación. El 80% de los inversionistas tienen en cuenta KPIs y criterios de sostenibilidad y de ESG para tomar sus decisiones de inversión hoy en día. Y encontramos una cifra muy interesante y es que el 51% de los inversionistas en algún momento han rechazado financiar un proyecto o han rechazado algún tipo de acuerdo porque tienen preocupaciones en torno a el desempeño frente a temas de ESG. Luego tenemos claramente a los consumidores y también se ha comentado a lo largo de la mañana cómo los consumidores cada vez más estamos cambiando nuestro rol y las formas como tomamos las decisiones. Y la mayoría de los consumidores hoy en día y en las nuevas generaciones sobre todo, tomamos nuestras decisiones pensando o tomando en cuenta criterios de sostenibilidad. Y esto hace pues, que todos tengamos que empezar a preocuparnos no solo por implementar iniciativas de sostenibilidad, sino de preocuparnos cómo las comunicamos y las transmitimos a nuestros clientes y nuestros grupos de interés. Luego tenemos los requerimientos de los negocios o de nuestros propios clientes cuando estamos hablando del B2B. Y aquí encontramos que el 60% de los directores de compras dicen que evalúan criterios de sostenibilidad a la hora de definir un proveedor o no. Y encontramos otros temas bastante interesantes como que la mayoría están dispuestos a invertir o a colaborar con sus proveedores para promover iniciativas de sostenibilidad. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos a los empleados. Los empleados hoy en día consideran que la sostenibilidad debe ser un imperativo obligatorio en el desempeño de una compañía
Y también encontramos una cifra que a mí en lo particular me pareció bastante interesante, y es que el 75% de los millennials, que somos la mayoría de la fuerza laboral de hoy en día, estamos dispuestos a que nos remuneren menos si creemos y sentimos que estamos trabajando en una empresa ambientalmente sostenible. Para que vean. Soy millennial, sí. Y ustedes entonces se preguntarán por qué es importante esto para los centros de servicios compartidos, y claramente la respuesta ya la di, digamos, previamente, y es porque ustedes están hoy en día, o los centros de servicios compartidos están hoy en día en una posición clave donde suelen ser los dueños de procesos que impactan directamente la sostenibilidad. Procesos como la cadena de valor o el proceso de compras tienen un potencial inmenso de generar un efecto multiplicador. Entonces, por eso se vuelve importante. Y se vuelve importante también porque hoy en día no se espera que los centros de servicios compartidos simplemente le generen ahorros a sus clientes, sino que también se espera que se comprometan y empiecen a generar resultados frente al compromiso de las empresas frente a la sostenibilidad. Entonces, para no dejarlos como simplemente, entonces, ¿cómo abordo esto y qué podemos hacer en realidad frente al tema de sostenibilidad y cómo empezar a involucrar estos criterios de ESG en mi operación del día a día y empezar a movilizar la sostenibilidad desde mi rol como centros de servicios compartidos? Pues quisiéramos proponerles o que tuvieran en consideración dos puntos de vista. Por un lado, lo que tiene que ver pues, con el propio desarrollo y la propia transformación de los centros de servicios compartidos, y por otro lado, cómo impactamos en temas de sostenibilidad. Y esto, digamos que es una tarea que no se logra de la noche a la mañana. Eso es, digamos, un tema clave, súper importante que tengamos todos en la cabeza. Esto requiere de un enfoque de mediano y largo plazo y un enfoque integral donde debemos contemplar aristas o temas tan relevantes como los que estamos viendo acá. Por un lado, y digamos, si nos movemos hacia este lado del slide, estamos viendo qué puedo hacer yo como centro de servicios compartidos para mejorar mi manera de operar. Entonces, por un lado está todo el tema de considerar el impacto ambiental y cómo entonces contribuimos a esa meta de cero emisiones desde mi operación, y cómo generamos una conciencia o una mentalidad de circularidad en todas las operaciones. Luego tenemos temas como cómo soportamos los procesos de ESG. Nuevamente, los centros de servicios compartidos están en una posición donde pueden ayudar a operativizar tanto la estrategia como tal las operaciones de las compañías en temas de ESG, soportando temas como analítica, gestión de información, entre otros muchos temas donde hoy en día, digamos, hay cabida por parte de los centros de servicios compartidos. Y tenemos también el tema de cómo promovemos la responsabilidad social, nuevamente no vista simplemente desde un tema de diversidad, equidad e inclusión, que yo creo que la mayoría, y como lo veíamos en la encuesta que mostraban esta mañana, lo tienen más o menos identificado y cubierto, sino cómo nos aseguramos de generar un verdadero impacto positivo en temas como derechos humanos, por ejemplo. Entonces, esto se vuelve muy relevante. Luego, ¿qué es lo que hago yo así en mi transformación? ¿Cómo logro que estas cosas me ayuden a movilizar la sostenibilidad, digamos, hacia afuera? Y nos encontramos temas como el modelo de negocio per se de los centros de servicios compartidos. Están nuevamente en una posición que les permite operativizar todas las iniciativas que una compañía identifique en torno a ESG. Y aquí hay infinidad de iniciativas, cada uno claramente tendrá que hacer su evaluación y ver cuáles son las que pueden implementar, pero los centros de servicios compartidos juegan un rol primordial en hacer efectivas esas iniciativas. La gobernanza corporativa, y es cómo creamos transparencia
en torno a la cadena de valor, cómo comunicamos los resultados, cómo nos aseguramos de que en toda mi cadena de valor, la que es responsabilidad mía y la que es responsabilidad de los terceros con los que yo interactúo, cumpla los estándares de ética que espero que se cumplan a lo largo de esta cadena de valor. Y aquí en este slide en particular no quisiera detenerme mucho, tal vez el mensaje que yo quisiera que se llevaran de este slide es que hay muchos temas cuando uno habla de ESG y que es muy importante que cada uno haga una revisión hacia adentro para poder empezar a trabajar estos temas y empezar a capturar el valor, nuevamente no solo intangible sino financiero, que todo este tipo de iniciativas pueden empezar a promover. Nuevamente, con la mirada del yo qué puedo hacer y yo cómo puedo movilizar. Y un poco acá la invitación es a promover un enfoque que sea o que nos permita articular un modelo de operación con una mirada de adentro hacia afuera, teniendo en cuenta muchos temas que hay aquí, como el tema de estrategia, y ya ahora les voy a empezar como a contar un poco qué ejemplos puntuales de iniciativas podemos hacer en cada uno de estos temas, en temas como procesos y tecnología, en temas como talento, riesgo y cumplimiento, datos e indicadores y proyectos y programas y alianzas. Y aquí, entonces, nuevamente con las dos miradas que vinimos a proponerles hoy, vemos que se vuelve un tema crítico y fundamental el definir cuál va a ser mi visión de ESG, cuál va a ser el camino o la ruta que yo quiero tomar en torno a eso, digamos desde la mirada hacia adentro, y para empezar a movilizar, ¿cómo traduzco yo esa estrategia o esa visión en indicadores de corto, mediano y largo plazo que me permitan empezar a cuantificar si verdaderamente estoy generando el valor que espero al interior y hacia mis grupos de interés? ¿Cómo desarrollamos enfoques de tecnologías de la información que proporcionen datos, no datos desordenados, sino datos desde un contexto que me permitan tomar decisiones en torno a ESG y en torno a sostenibilidad? ¿Cómo empezamos a movilizar todos los beneficios que capturamos de este tipo de iniciativas hacia no solo beneficios financieros, sino mejoras en la percepción? ¿Cómo comunicamos esos resultados apalancados en la tecnología, en los procesos, en los datos? ¿Cómo creamos un entendimiento común de los roles en materia de sostenibilidad? Implementar este tipo de iniciativas requiere necesariamente hacer una evaluación de si yo cuento al interior de mi centro de servicios compartidos con las capacidades necesarias para operativizar todo este tipo de iniciativas, y requiero identificarlas y empezar a moverme y a reorganizar un poco mi estructura en línea con estos nuevos propósitos. Por otro lado, tenemos, cuando hablamos ya del tema de talento, digamos que lo que se ha visto en los GDS y en digamos, las prácticas líderes es que se empieza a demostrar un compromiso real por parte de los centros de servicios compartidos, implementando medidas como, por ejemplo, vincular la remuneración variable de nuestros colaboradores a cumplimiento de objetivos de ESG verdaderamente tangibles. Vemos también temas que también se comentaba un poco a lo largo de la mañana, y es ¿cómo defino yo todas esas habilidades nuevas que voy a requerir para que esto sea una realidad y yo pueda capturar el valor? ¿Y cómo las comunico para poder atraer el talento, digamos, real y el mejor talento que hay en el mercado para poder implementar todas estas medidas? Y cuando hablamos de riesgo y cumplimiento, pues claramente tenemos que hablar necesariamente del desarrollo de un enfoque integrado de gestión de riesgos. Y aquí nos estamos refiriendo, por ejemplo, a riesgos legales. ¿Qué pasa y a qué riesgos estoy yo expuesto cuando no doy cumplimiento a todas estas normativas que hoy en día son de obligatorio cumplimiento alrededor de ESG? ¿O qué pasa cuando tengo un riesgo reputacional o se me genera un riesgo reputacional
porque no estoy cumpliendo con las expectativas, digamos, de la sociedad frente al servicio o las condiciones mediante las cuales yo estoy operando mi negocio. ¿Cómo articulo todo esto para estar cubierto y poder gestionar y mitigar todos estos riesgos? Tenemos también cómo monitoreamos también y gestionamos los datos para que nos permitan nuevamente poder gestionar estos riesgos. Desde el tema de datos e indicadores, entonces nos encontramos con que tiene que haber una generación de datos oportuna, de calidad, que me permita a mí tomar las decisiones correctas en los momentos correctos y, digamos, rectificar el camino cuando no estemos capturando los beneficios que se requieren o que esperamos con la implementación de las iniciativas que estemos identificando. ¿Cómo verificamos que los procesos de comunicación a partir de datos y de lo que yo quiero transmitir en realidad se esté haciendo efectivamente? Y finalmente, ¿cómo a partir de proyectos y programas logramos nuevamente movilizar la sostenibilidad? Entonces, acá se trata de cómo me alío yo con mi proveedor o yo como proveedor de un servicio. ¿Cómo logro que la compañía que me está contratando se mueva hacia la sostenibilidad y cómo empiezo a generar valor a partir de esto, articulándome, digamos, en un escenario más allá que solo mi operación, sino también involucrando a mis grupos de interés? Y como lo hemos visto, pues hoy en día esto es un tema, digamos, que se vuelve más que filantropía, un tema de supervivencia para las organizaciones, dados todos los cambios en el entorno que vamos a tener y que estamos teniendo. Y ya para terminar, digamos que un mensaje que creo que es muy importante es: no existe una única receta para implementar un enfoque de ESG en una organización, y menos en una organización como un centro de servicios compartidos, donde juegan un rol tan transversal y tan relevante en todos los, digamos, procesos relevantes de una compañía, o por lo menos aquellos procesos que pueden tener un impacto verdadero en temas de sostenibilidad. Y para esto tal vez la manera, digamos, de empezar a movernos hacia allá es claramente primero hacer un diagnóstico que me permita a mí identificar dónde están mis oportunidades de mejora. Todo esto claramente haciendo el paso número 1, y es definir cuál es mi visión en torno a ESG, y a partir de esas oportunidades de mejora que yo logre identificar, pues poder empezar a generar acciones y una hoja de ruta que permita que cada organización se mueva en el sentido que es. Y cuando estamos hablando de implementar iniciativas de ESG, suele pasar que las iniciativas entre ellas empiezan a competir, porque ¿qué es más importante para mí? El medio ambiente, la sociedad, la gobernanza, la captura de valor financiero. Todo esto empieza como a competir y tienen que, digamos, haber una priorización alineada con mi estrategia de todas esas actividades para que podamos tener victorias tempranas en torno a este tema, pero que podamos también generar un impacto a largo plazo, no solo dentro de mi organización, sino un impacto multiplicador. Muchísimas gracias a todos.